Bueno, amados hermanos, mis queridos hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas acerca de la familia y hemos aprendido mucho acerca de dos padres, ¿no es cierto? Estuvimos aprendiendo acerca de Lot como padre, como esposo, que era un hombre justo que temía a Dios, pero que lamentablemente, por no darle la prioridad al Señor, sino a lo material, terminó por arrastrar a su familia al mundo. Y qué tristeza que al final prácticamente perdió su familia, porque sí se quedó con sus hijas, pero sus hijas no andaban bien. Y cargar con la culpa de un pecado todo el resto de su vida, creo que es algo que ninguno de nosotros queremos. Pero hermanos, si no tomamos en serio a Dios como padres, y las madres también, si no tomamos en serio como padres y madres que estamos guiando una familia, nos puede pasar eso. Pero por eso Dios nos advierte. También vimos el ejemplo de Noé, ¿no es cierto? Varón justo y perfecto en sus caminos, y que halló gracia ante los ojos del Señor, y cómo él pudo, con la ayuda del Señor, salvar a toda su familia, aunque por ahí uno de sus hijos tampoco hizo lo correcto, y él tampoco fue perfecto. Pero hemos visto hasta ahora, en nuestra serie de las familias delante de Dios, cómo específicamente hemos aprendido cómo los padres juegan un papel importante para impactar la vida de sus hijos y a veces para trazar el rumbo de ellos. Pero la pregunta es, ¿y qué impacto puede tener una esposa en su hogar? ¿Qué impacto puede tener una madre en la vida de sus hijos? La palabra nos dice que la mujer, como madre o esposa, tiene un papel importante, tanto que Proverbios 14:1 dice así, escucha atentamente. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, con sus mismas manos, ella misma la derriba. ¿Qué nos está diciendo la palabra? La palabra está diciendo que una mujer puede o ser de bendición para su hogar y llevarles al Señor y llevar la bendición, o puede ser de tropiezo y dañar. ¿Sabe qué? Una de las cosas que pude averiguar hace un tiempo atrás es que muchas vidas de personas han sido destruidas por sus mismos padres. Muchas personas confesaron que fueron sus propios padres los que más les hicieron daño en su vida. Por otro lado, hay el testimonio de muchos que dieron gracias porque sus padres fueron los que fueron de mayor bendición a su vida. Y así es como padres o madres podemos ser de edificación o de tropiezo. Entonces quiero contarles hoy día la historia de una esposa y de una madre, ¿no? Una esposa y madre a la vez, que vamos a ver qué será, cómo impactó, positiva o negativamente, vamos a ver. Entonces, esta historia ocurre en el Israel antiguo, del Antiguo Testamento, en el tiempo justamente de lo que estábamos leyendo al comienzo de la reunión, en el tiempo de los reyes. Ahí Dios había levantado a un profeta llamado, este profeta es el profeta Eliseo. Este profeta Eliseo fue ayudante y aprendiz de otro profeta mencionado en la Escritura, y su nombre era el profeta Elías. Fue un profeta poderoso, y dice que Eliseo llegó a ser tan poderoso como él, y Eliseo frecuentemente visitaba una ciudad llamada Sunem. Y en Sunem había una mujer muy distinguida, que no conocemos el nombre, pero se le conoce como la Sunamita, porque era de Sunem. Si hubiera sido de Ambato, hubiera sido conocido como la Ambateñita. Cooperativa La Ambateñita. Entonces, era de Sunem, entonces era conocida como la Sunamita. Y la Sunamita era una mujer muy distinguida, y ella había persuadido a Eliseo que cada vez que pasara por esa ciudad, pasara a su casa a comer. Ella
le persuadió. Me encanta cuando la Biblia dice que le persuadió porque como que le convenció, como mira, mira, ven, mira, huele la comida que hay acá. No, quizás le dijo, mira, por favor, me gustaría mucho, señor profeta, que pase por mi casa a comer. Sería un honor para nosotros recibirle cada vez que pase por aquí. Y sabe que Eliseo aceptó la invitación y cada vez que Eliseo pasaba por esta ciudad, se quedaba en la casa de la tsunamita a comer. Era bendecido, él y su sirviente, ¿no? Hasta que un día ella habla a su esposo, una tsunamita le habla a su esposo y le dice, ¿cómo le diría, no? Amorcito, le dice, esposo mío, mi amor, le dice, yo entiendo, ahora sé que este hombre que viene a comer es un hombre de Dios. ¿Por qué no hacemos una cosa? Entonces ella le hace una petición a su esposo, le dice, hagamos una habitación en el lugar alto. Aposento alto, dice la Reina Valera. Hagamos un aposento alto, hagamos una habitación en el lugar alto y pongámosles una cama, pongamos una mesa, una silla y un candelabro para cada vez que pase el profeta, él pueda descansar ahí. Y lo maravilloso es que el esposo accedió y construyeron una hermosa habitación. ¿Ya? Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba por ahí, se quedaba a dormir en ese cuarto que este matrimonio preparó exclusivamente para él. ¿Qué le parece, no? Maravilloso, ¿no? Qué lindo este gesto, ¿no? De esta mujer. Y entonces dice la palabra que un día estaba Eliseo descansando en este aposento que la mujer le había preparado. Y Eliseo manda a llamar a su sirviente y le dice, Giesi, ven para acá. Anda y dile a la mujer, tú has sido muy bondadosa con nosotros y nos has atendido. ¿Qué podemos hacer por ti? Y entonces Giesi fue donde la mujer y la mujer le dijo, y él le dijo, el profeta dice, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Quiere que hable por ti al rey o al jefe del ejército? ¿Qué quieres? Y la mujer dijo, no te preocupes, yo vivo tranquila aquí en mi pueblo. Y eso le respondió Giesi a Eliseo. Y entonces Eliseo dijo, pero algo tenemos que hacer por esta mujer. Y entonces su sirviente le dijo, yo sé que esta mujer no puede tener hijos. Y el esposo ya es un hombre mayor. Y entonces Eliseo dice, muy bien, manda a llamar a la mujer. Y entonces la mujer vino delante de su presencia y el profeta le dijo, mujer, escucha atentamente lo que te voy a decir. El próximo año, para esta misma fecha, o sea, en un año, tú estarás abrazando a un hijo. La mujer al oír estas palabras le dijo, por favor, hombre de Dios, no se burle de mí. No me haga eso, no hable así a su sierva. Pero hoy que ella dijo estas palabras, al próximo año, a la misma fecha, se cumplió la promesa de Dios. La mujer dio a luz y a la misma fecha que el profeta dijo, ella estaba abrazando a su hijo. ¿Qué le parece? Pero la historia no termina ahí. La historia continúa. Cuando el niño ya era un jovencito, había crecido un poquito, no un jovencito, sino que ya era un niño, dice que fue a salir con su padre al campo con los segadores. Quizás ellos tenían terrenos y tenían gente trabajando y entonces era el tiempo de la cosecha. Y él acompañó a su papá. Cuando de repente el niño comienza a sentir fuertes dolores de cabeza y dice, ay, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y entonces el padre, preocupado, le dice a un sirviente, llévelo donde su mamá. Lo llevaron donde su madre. La madre recibió al niño, lo tuvo en sus rodillas toda la mañana, hasta que finalmente al mediodía el niño murió. La mujer, con toda la tristeza de su corazón, va y toma el cuerpo del niño y va a la habitación del profeta y pone al niño en la cama del profeta. Y entonces ella inmediatamente va donde su esposo y le dice, por favor, dile a un criado que me prepare un asno para poder montarlo e ir donde el profeta. Y el profeta le dice, el esposo le dice, ¿por qué vas a ir donde el profeta si no es el Shabbat, no es sábado, ni día, ni luna nueva? Tú tranquilo, dice, y ella se va. Y se va donde el profeta. A lo lejos se va al monte Carmelo. El profeta había visto a la mujer que venía y le había enviado a su sirviente a ver qué le pasaba. Y la mujer dijo, estamos bien. Pero inmediatamente cuando la mujer llega donde el profeta, dice que cae de rodillas llorando.
Y viene el sirviente del profeta Jesse y trata de quitar a la mujer. Y entonces el profeta le dice, no, déjala tranquila, porque su alma está angustiada y Dios no me ha revelado lo que ella está viviendo. Y entonces le dice, ¿qué te pasa, mujer? Y la mujer le dice, ¿qué mal ha hecho su sierva? Dice, ¿acaso yo le pedí un hijo? ¿No le dije yo que cuando usted me habló que iba a tener un hijo, que no me hable así, que no se burle? Y ahí le cuenta a ella que su hijo había muerto. Entonces Elías manda a su sirviente y le dice, ándate con mi bastón a la casa y pone el bastón en la frente del niño. Y la mujer dijo, siervo de Dios, yo no me voy a mover de aquí hasta que usted no vaya conmigo. Y entonces el profeta se levantó y fue con la mujer. Mientras iban de camino, el sirviente volvía de regreso avisando que puso el bastón en la frente del niño, pero no pasó nada. Y entonces el profeta va y llega a la casa y empieza, cierra la puerta, y encuentra al niño muerto y comienza a orar al Señor. Y entonces se pone de pie el profeta y se acuesta encima del niño. Y el cuerpo del niño comienza a entrar en calor, pero no despertó. Entonces el profeta se pone de pie, vuelve a caminar de allá para acá y se acuesta otra vez encima del cuerpo del niño, y el aliento del niño volvió y comenzó a vivir. Y entonces el profeta va, abre la puerta y le dice, mujer, toma a tu hijo. Y entonces la mujer contenta recibió su hijo que había resucitado. ¿Qué le parece? ¿Le gustó la historia? Pero no termina ahí. Pasado un tiempo, el profeta le había hablado a la mujer y le dice a la sunamita, le dice, mujer, toma toda tu casa, todas tus cosas y vete lejos a vivir en otro lugar, porque Dios ha llamado un hambre a este lugar. Un hambre que durará 7 años. La mujer, al escuchar las palabras del profeta, dice que hizo tal como le dijo el profeta, tomó todas sus cosas, su familia, su casa, y se fue a vivir a la tierra de los filisteos. Y vivió en la tierra de los filisteos 7 años, el tiempo que duró el hambre. Cuando ella regresa de los filisteos, ¿no es cierto?, de la tierra de los filisteos, ¿qué se encuentra? Con que su casa había sido ocupada. Ella, angustiada, decide ir a hablarle al rey para ver si podía recuperar sus propiedades. Mientras tanto, dice la palabra que el rey estaba conversando con el sirviente del profeta Eliseo. Y el rey estaba muy interesado en conocer los milagros que hacía Eliseo. Y Jesse, el sirviente, le contaba todo lo que había hecho Eliseo, todos sus milagros. Y justo estaba contándole uno de los milagros más notables, le decía el sirviente, no al rey. Uno de los milagros más notables fue cuando Eliseo resucitó al hijo de una mujer. Cuando le dice esas palabras, inmediatamente entra la mujer, llorando y desconsolada. Y el ayudante del profeta le dice, justamente esa es la mujer. Y entonces el rey le dice a la mujer, le pregunta a la mujer y le dice, cuéntamelo tú ahora, de tus mismas palabras. Y la mujer le cuenta todo lo que Dios había hecho por ella. Y el rey quedó tan impresionado que le dijo a la mujer, en este momento voy a designar un funcionario que se va a encargar de devolverte todas tus propiedades y devolverte todas las cosechas desde el día en que tú te fuiste. Así es como finalmente la palabra nos dice y concluye la historia, que la mujer y su familia recuperaron todas las propiedades que habían perdido. Esa es la historia de la familia de la sunamita. Amén. Bueno, mire, yo quiero resaltar algo aquí. Cuando hablamos acerca de la historia de la familia de Lot, vimos cómo nuestras malas decisiones pueden apartar a toda nuestra familia. Que como padres, por nuestras malas decisiones, podemos afectar negativamente a nuestra familia. Cuando vimos la historia de Noé, aprendimos que cuando los padres están consagrados y aman a Dios, por causa de ellos, Dios va a bendecir a su familia. Porque acuérdense que Dios le dijo, hago mi pacto contigo. Y entonces Dios decidió salvar a Noé, pero por causa de Noé salvó a su familia. ¿Me entienden? ¿Sí o no?
Ahora entonces, ¿qué podemos ver en esta mujer? Lo que yo puedo ver aquí, la pregunta que les hice al comienzo era, ¿qué tanto impacto puede tener una esposa o una madre en su familia? Y la respuesta podría ser en base a lo que vemos de esta mujer, es que cuando una esposa o una madre, o las dos, cuando una esposa y madre tiene una confianza y amor por el Señor, Dios va a desarrollar en ella ciertas virtudes que van a ser de bendición a su familia. Ciertas cosas que se van desarrollando en su carácter, en su forma de ser. Y aquí vemos que esta es una mujer que, como dice Proverbios 31, era una mujer virtuosa. No se nos muestra todos los detalles de su vida, no se nos muestra todo lo que hacía, pero se nos dan algunas características de su forma de ser que fueron de bendición. ¿Quién puede identificar algunas virtudes que esta mujer tenía? Yo tengo dos, yo de dos les quiero hablar. Tenía una, pero después de meditar con la mano de Muralillo descubrí otra. Una de las virtudes es la perseverancia. Lo primero que quiero resaltar aquí, ya que lo mencionó nuestro hermano, es que esta mujer tenía una fe perseverante. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, primero tenía una fe desinteresada, ¿no es cierto? Ella tenía una, bueno, ya voy a hablar de la otra virtud, pero tenía una fe perseverante en el sentido de que cuando su hijo muere, ella puede haber dicho, hasta aquí llegó mi hijo. Acordémonos que no habían ejemplos, por lo menos registrados en la Escritura, de personas que hayan resucitado. Pero ella tuvo una confianza de que Dios podía hacer algo, y como dijo nuestro hermano acá, así como el profeta le dio, aunque fue Dios, ¿no? Pero así como el profeta le dio un hijo, también podía devolvérselo. O dicho de otra manera, ella creyó que así como Dios le había dado un hijo cuando ella no podía tener, también se lo podía devolver ahora que lo había perdido. Pero hay otro detalle en el cual vemos su perseverancia. Mire, si quiere, le quiero animar a que usted abra Segunda de Reyes 4, capítulo 4 y Segunda de Reyes 8, porque ahí en esos dos capítulos está la historia. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 29. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, cuando la mujer le va a ver, ¿no? ¿Se acuerdan? Prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Pero mira lo que dice el versículo 30. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive su alma, que no me apartaré de usted. Entonces Eliseo se levantó y la siguió. Mire qué maravilloso. ¿Qué dice la palabra aquí? Que la mujer dijo, vive el Señor, que yo no me apartaré. Y entonces algo interesante, porque mire, el profeta le dijo al sirviente, anda con mi báculo, o sea, con mi bastón, y ponlo en la frente. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. Y si la mujer hubiera dicho, muy bien, gracias, se hubiera ido, se hubiera quedado igual con su hijo muerto. Pero ¿qué dijo aquí? No, yo no me muevo de aquí, yo me quedo con usted. En otras palabras está diciendo, yo necesito, usted es el profeta, yo no me muevo de aquí hasta que usted no vaya a ayudarme con mi hijo. Esa perseverancia, esa fe grande que tenía. Detengámonos aquí un momentito, porque aquí Dios nos quiere decir algo a nosotros. Queridas madres, esto es para todos ya, pero hoy vamos a hablar un poco especial a las mamás. Porque también, no solo porque hoy día es el Día de las Madres, sino que también las madres tienen un papel muy importante en la familia. Y ustedes lo saben, pero deben saberlo más. Esta mujer tenía un problema con uno de sus hijos. Un problema grave. Su hijo había muerto. Buscó ayuda, pero no se quedó ahí. No se fue de ahí hasta que no consiguiera ayuda a su hijo. ¿Sabe? Esa es la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que esa es la forma en que Dios quiere que le oremos? Queridas hermanas y hermanos también, muchas veces nosotros también tenemos problemas con nuestros hijos. A lo mejor están muertos espiritualmente. O a lo mejor están alejados de Dios. O a lo mejor están en una actitud incorrecta. O con relaciones amorosas ilícitas. O siendo llevados por tentaciones o malas amistades o vicios.
La pregunta es, ¿cuánto tenemos que clamar por ellos hasta sentirnos tranquilos? ¿Cuánto buscó esta mujer al Señor hasta que Dios le hizo el milagro? ¿Sabe? Muchas veces estamos pasando momentos difíciles, no solo con nuestros hijos. Hay muchos que están pasando momentos difíciles en su matrimonio. Hay muchos que están pasando pruebas duras de enfermedad o de trabajo o cantidad de problemas difíciles, pero no le buscan totalmente al Señor. Le buscan un poquito. Le buscan un poco. Ya oré. No pares de rogar, no pares de llorar, no pares de presentar tu petición hasta que veas respondida. Esto no quiere decir que vamos a obligar a Dios a hacer su voluntad. Pero hermanos, hay necesidades tan grandes que a veces ni siquiera tenemos que preguntarnos si es la voluntad de Dios, simplemente tenemos que pedir. Esta mujer dijo, ¿será la voluntad de Dios resucitar a mi hijo? Ella simplemente clamó a Dios y Dios recompensó esa fe. La palabra dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y una de las cosas que yo veo en la Escritura es que al Señor le encanta, le fascina, le gusta que confiemos en Él. A Dios le encanta que confiemos en Él. Y Él recompensa la fe. ¿Por qué entonces no le buscamos más al Señor? ¿Por qué no somos como esa mujer? Abrazados a los pies del Señor. No me voy a mover de aquí, Señor. ¿Qué otra persona dijo algo así, semejante en la Biblia? ¿Se acuerdan? Jacob estaba luchando con el ángel de Jehová, que será el Señor, y él no se rendía. Señor, no, ¿cómo dijo? No te dejaré hasta que me bendigas. Y ¿sabe qué? Nosotros que, es cierto, no somos una iglesia de la prosperidad, pero tampoco queremos ser una iglesia pobre. No somos una iglesia de la prosperidad, porque no es eso nuestro mayor fin. Nuestro mayor fin es Dios. Pero vivimos en un mundo donde tenemos necesidades. Vivimos en un mundo donde tenemos que cuidar a nuestra familia. Y es correcto delante de Dios y es totalmente legítimo que busquemos tener lo necesario para cuidar bien a nuestra familia. Entonces, pidámosle. Y es legítimo de Dios pedir, es la voluntad de Dios, yo lo veo en la Escritura, que pidamos por el alma, por la salvación, por el estado de nuestros hijos, de nuestros familiares. Pero ¿cuánto vamos a pedir? Tenemos que ser como esta mujer. También en otra ocasión, el mismo Moisés, cuando estaba llevando al pueblo de Israel por el desierto, en un momento de prueba le dice, Señor, nosotros no nos vamos a mover de aquí si tu presencia no va con nosotros. Y esa es la fe, me admira la fe de Moisés. Señor, yo no voy a hacer nada, no me voy a mover si no tengo la seguridad de que tú estás conmigo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe ver. Debemos esperar, debemos clamar incesantemente, debemos tener esa fe perseverante que espera ver la obra de Dios que necesitamos. Amén, hermanos. Amén. Hay otra virtud maravillosa de esta mujer, la cual quiero resaltar esta mañana. Hospitalaria, o podríamos decirle la generosidad, ¿no es cierto? La generosidad y la hospitalidad son hermanas. Van juntas. Son uña y mugre. Entonces, aquí vemos la virtud de la generosidad expresada en la hospitalidad. Ella tenía un corazón generoso. Ella tenía un corazón lleno de fe. Eso es el resultado de una íntima comunión con Dios. ¿Sabe? Yo les he dicho muchas veces que la voluntad de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Se acuerda? ¿Qué dijo el Señor? Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De modo que nosotros cada día debemos crecer en la semejanza con el Señor. Nuestro carácter debe ser como el carácter de Cristo. Nuestro carácter debe ser como el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Generoso. ¿O no es generoso el Señor?
Créame, hermano, que nosotros tenemos que pensar de manera diferente al mundo, por favor. Mire, estamos en un país que yo amo, lo llevo en mi corazón, pero que vemos a diario mucha gente que se queja de la situación, ¿sí o no? Y no solo aquí, en toda Latinoamérica. Siempre los latinos estamos quejándonos que nuestra situación no es buena. Es cierto, no es buena, pero no es buena comparada con ¿qué? ¿No es buena comparada con Estados Unidos? Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que nosotros los creyentes podemos ver las cosas como son. ¿Y sabe lo que le voy a decir algo? Es cierto que no es fácil salir adelante, pero tampoco estamos mal. Yo pienso que Dios nos bendice mucho más de lo que merecemos. ¿Sí o no? Dios nos bendice mucho más de lo que merecemos. Y entonces nosotros debemos ser agradecidos, porque Dios es un Dios generoso. Créame que la vida que llevamos nosotros es mucho más abundante que lo que vivían nuestros abuelos. Si para ellos comer arroz era una golosina, y para muchos de ustedes fue así. Muchos de ustedes me han contado que en su niñez los domingos era domingo de arroz. ¿Me comprende? Pero nuestra situación de hoy es mucho mejor, hermanos. Entonces, mire, yo quiero ver aquí que esta mujer desarrolló en su vida la virtud de la generosidad, de la hospitalidad. ¿Cómo se demuestra esto? Segunda de Reyes 4:8 dice que ella persuadió al profeta para que comiera en su casa cada vez que pasaba por la ciudad. Entonces, ella tenía un corazón ansioso de dar, de compartir lo que tenía. Es cierto que era una mujer lo más probablemente adinerada, pero nosotros también vemos un corazón generoso en personas que no son adineradas en la Biblia. Por ejemplo, la viuda pobre que dio todo lo que tenía para la casa del Señor. También es un corazón generoso. Y la mujer que derramó el perfume a los pies del Señor no era una mujer de dinero, pero le costó el sueldo de un año. Tan costoso era el perfume que el codicioso Judas dijo, ¡qué desperdicio! Puede haberlo vendido y haber dado a los pobres. A los pobres va a dar Judas. Pues, para él quería. Porque dice la palabra que él sustraía de la bolsa. ¿Sí? Entonces vemos en la Biblia que la generosidad es algo que se desarrolla. Mire, hermanos, muchas cosas se deben desarrollar que humanamente o por nuestra naturaleza pecaminosa, por así decirlo, no son naturales. Pero son cosas que el Espíritu nos estimula. Y una de esas cosas es la generosidad. La generosidad se demostró en abrir su casa y en dar lo que tenía para compartirlo con el profeta. La generosidad no se trata de dar lo que no tenemos, como los priostes que se endeudan para pagar las comidas. ¿Sí, no es cierto? Cuando en la cultura acá, ¿no?, del prioste, que en las fiestas, ¿no es cierto?, se le designa al vecino prioste y es como un honor y va a la cooperativa a pedir un préstamo. Para dar, ¿qué generoso que? No es generoso porque está dando lo que no tiene. Y bueno, está dando para otros motivos paganos. Pero a veces la gente piensa eso, ¿no? Pensamos que dar es dar lo que no tenemos. No, es dar lo que tenemos. Ni más ni menos, lo que tenemos. Si tenemos poco, demos poco, pero delante de Dios, Él no mide la cantidad de lo que no tenemos. Él mide de acuerdo a lo que tenemos. La mujer viuda que dio las 2 blancas no era nada, pero dio harto porque para ella era todo lo que tenía. Quizás para los fariseos que la juzgaban no era nada porque ellos tenían más, pero ellos teniendo más, daban menos que lo que ella con lo poco que tenía dio. Entonces, en el reino de Dios las cosas son diferentes al mundo. Dios mide de acuerdo a lo que Él mismo nos ha dado. Y la pregunta es, ¿qué te ha dado Dios a ti? Que tú puedas abrirlo y compartirlo con otros. La generosidad es una virtud que Dios valora, es una característica que Dios valora en la Escritura.
La mujer dice la palabra acerca de la mujer virtuosa en Proverbios 31:20, dice que ella extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Miren la expresión, no hace, para acá, no es que va alguien pidiendo, y mano chiquita. ¿Sabe cómo se le dice en Chile a las personas que no son generosas? Manito de guagua. ¿Se ha visto que los bebés tienen así la mano? Los bebés tienen, vean al bebé, siempre va a estar con la mano así. Manito de guagua. Aquí podríamos decir manita corta. Pero ella dice que alarga su mano al pobre. Extiende su mano al necesitado. Miren lo que está diciendo, que ella no retrae su mano, la extiende. Está diciendo que no tiene un corazón con miedo, no tiene un corazón mezquino, sino un corazón generoso que cuando ve una necesidad, la mujer virtuosa dice que alarga su mano. Y eso habla de una disposición a dar. La generosidad, ¿qué es la generosidad? Escúchenme, es la disposición a dar. La palabra dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Yo sé que la persona que voy a citar no es el mejor ejemplo, pero decía la Madre Teresa, manos que están abiertas para dar, también están abiertas para recibir. Y lo que digo con mucho cuidado, la institución, no estamos de acuerdo de la institución romana, pero ¿cuántas personas católicas romanas a veces reflejan más el corazón de Cristo que nosotros? Y eso debía llamarnos la atención, porque la vida cristiana no es una vida solo intelectual, es una fe que se vive en la vida cotidiana. Y la palabra también enseña que vemos aquí que la mujer, ¿qué daba? Y aquí me llama la atención, mire, presta atención, ¿qué dio ella en primer lugar? ¿Qué dio la mujer, la tsunamita? ¿Qué dio primero? Comida, muy bien, comida. ¿Qué dio? Comida. Oiga, ¿sabe a quién se parece la tsunamita? Se parece a nuestro Señor. Encontramos en los evangelios siempre al Señor alimentando. Cuando vio las multitudes y dijo, ellos me han seguido, llevan 3 días y no tienen que comer. Ninguno de los discípulos se preguntó eso. Más bien ellos decían, ¿y dónde vamos a sacar pan? Y no tenían, pero el Señor se preocupó. Y lo poco que consiguieron, lo dieron para alimentar a las personas. ¿Sabe que hay un contraste entre la alimentación de los 5.000 y los 4.000? En los 5.000 dice que vio la multitud y vio que eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas y después les alimentó. Pero la preocupación principal era espiritual, que estaban como ovejas sin pastor. Pero unos capítulos más adelante, en Marcos por lo menos, dice que él alimenta a los 4.000 y ahí la preocupación del Señor era por su necesidad material. Hace unos domingos atrás meditábamos con esto con los hermanos de Ceballos. Habíamos visto la alimentación de los 5.000 y ahora nos tocaba ver la alimentación de los 4.000. Y digo, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que la alimentación de los 4.000, la preocupación del Señor era su necesidad material. Y eso también es importante. Lo espiritual y lo material son importantes delante del Señor. Y el Señor vemos que Él está alimentando. Cuando resucita y se encuentra con los discípulos, les da de comer. Cuando el Señor pidió que le recordásemos, estableció una comida. ¿Cierto, no? La cena del Señor es una comida. Es una comida sencilla, pero es una comida. ¿Cómo quiere que le recordemos al Señor? Comiendo el pan y bebiendo la copa. Entonces la comida, el dar de comer, es algo muy importante en la Escritura. Creo que el dar de comer es una de las muestras más maravillosas de amor que podamos tener por alguien. Porque es la necesidad más básica que todo tiene. Comer. Comer. Te puede faltar muchas cosas, pero el alimento no. Obviamente lo espiritual está primero. Y ella dio sin interés.
sin esperar nada, porque ella no pensó que el profeta le iba a decir que iba a tener un hijo. Además, cuando el profeta le dice que va a tener un hijo, como que ni siquiera cree que sea posible. Y aquí viene el punto. Es dar. ¿Y por qué podemos dar sin esperar nada? ¿Sabe por qué? ¿Quién puede dar sin esperar nada? Aquel que ya lo ha recibido todo. Y aquí viene el punto. ¿Y qué gano con dar? No, la pregunta es, ¿qué has ganado ya para que puedas dar? La pregunta es, ¿no te ha dado Dios a ti? La pregunta es, ¿no te ha perdonado Dios a ti? La pregunta es, ¿no te ha amado el Señor? Entonces ya has recibido, ahora te toca dar. Entonces aquí viene el punto. La generosidad de esta mujer era un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios, porque yo he visto esto en muchos hermanos aquí en la iglesia. Y yo conozco el corazón de muchos hermanos y hermanas que de manera personal siempre han estado preocupados de nosotros en lo material y muchas veces nos han dado de comer. Y eso ha sido una bendición. ¿Y sabe qué? Por eso a mí me encantan las iglesias en casa. Porque una de las cosas que hacemos en las iglesias en casa es comer. A veces me entristece cuando oigo a alguien decir, no hay que dar comida porque la gente viene solo por la comida. Es verdad, ¿no es cierto? Hay gente que va solo por la comida o no, cuando se hacen eventos, ¿no es cierto? Pero también hay gente que viene solo por la música. No vamos a cantar, porque hay gente que viene solo por la música. Pero hay gente que viene a la iglesia y no está interesada en compartir con otros. Quiere escuchar la prédica. No vamos a predicar, porque la gente solo viene por la prédica y no quieren compartir entre ellos. ¿Sería correcto pensar así? No. Entonces, por más que la comida a veces alguien no lo interprete bien, no significa que no haya que hacerlo. Más bien hay que enseñar cuál es el propósito de la comida. Demostrar la generosidad y ayudar a otros. Ahora, hay un detalle. Específicamente, ¿a quién demostró generosidad ella? A un siervo de Dios. Mire lo que dice aquí, y esto es muy importante, capítulo 4, versículo 9 al 10 dice, y ella dijo a su marido, ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos allí en él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Entonces vemos aquí algo. Vemos que ella tenía un corazón generoso. Vimos que su generosidad era desinteresada. Pero también vemos que ella tenía una especial consideración por aquel que era un siervo de Dios. Y esto es algo que también hay que enseñarlo. La palabra dice que todo debe ser enseñado en la Escritura. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es que la palabra nos enseña que hay que tener consideración, interés por y gratitud por aquellos que Dios ha llamado y levantado para su obra. La palabra nos dice que una de las cosas que nosotros debemos hacer es agradecer a Dios por aquellos que Dios levanta para instruirnos en la palabra, porque esa es una de las más grandes cosas que Dios puede hacer. Yo les decía la semana anterior que una de las más bendiciones, que la bendición para Noé no comenzó, la redención para él y su familia no comenzó el día que subieron al arca, comenzó el día en que Dios le dijo que iba a haber un juicio y cómo salvarse. Y yo les decía la semana anterior, ¿se acuerdan? Que una de las bendiciones más grandes que tenemos es que Dios nos hable, que Dios nos dé su palabra. Pero ¿cómo nos da Dios su palabra? A través de sus siervos. Y la palabra enseña que hay que tener gratitud y consideración. Esto es algo muy importante. Es muy importante porque al ser considerados y agradecidos por aquellos que nos enseñan la palabra, estamos demostrando lo valioso que es para nosotros ese ministerio de la palabra. La palabra dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, comparta toda cosa buena con el que lo enseña. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque el que está enseñando ya le está compartiendo algo bueno también. La palabra de Dios, la doctrina, la verdad, el conocimiento del Dios verdadero.
entonces Dios dice, tú también comparte con él lo material. Es un intercambio, un glorioso intercambio. El apóstol Pablo en una ocasión le escribía a una iglesia y le dice, hermanos, es gran cosa que yo, habiendo sembrado en vosotros lo espiritual, coseche de vosotros lo material. Es una responsabilidad de los creyentes sustentar, agradecer, considerar a aquellos que les sostienen. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero digno de su salario. Dice que se le debe dar honor, se le debe considerar en alta estima de mucho valor a aquellos ancianos que trabajan, que gobiernan bien y que mayormente se dedican y trabajan. La palabra trabajo es un trabajo arduo de la enseñanza y la predicación. ¿Y cuál es la razón? Es que la palabra, mira la razón que da. La palabra había dicho en la ley del Antiguo Testamento que estaba prohibido ponerle un bozal al buey cuando trilla. ¿Usted sabe lo que es trillar? No saben, ¿no es cierto? Los jóvenes no saben lo que es trillar hoy día. Yo les preguntaba a todos los jóvenes de Mulalillo, nadie sabía. Usted sabe lo que es trillar, ¿no es cierto? ¿Qué es trillar? Trillado es otra cosa. ¿A trillar qué es? ¿Qué? Exacto. Exacto. El trigo, la cebada, la gavilla, la ramita, ¿no es cierto? Y es separar. ¿Y cómo lo separan, hermano Osvaldo? Golpeando, ¿no es cierto? ¿Qué? Es cierto. Al golpearle se van separando los granitos, después se va aventando y va saliendo la paja y va quedando los granos de trigo para luego llevarlo al molino, ¿no es cierto? Pero ¿qué se usaba? Ahora se usan máquinas y todo, pero ¿qué se usaban antiguamente? Animales, los asnos, los hermanos de Molalillo me contaban de los caballos que usaban, ¿no es cierto? Pero en el antiguo Israel y en algunas partes se usaban bueyes. Estos animales, ¿sí saben lo que son bueyes? Ya, muy bien. Qué bueno que no tengo que muchas explicaciones. Ya, después explico los detalles. Y estos bueyes daban vuelta ahí y caminaban, y como los bueyes son pesados, al pisar separaban la paja del trigo. Y ahora aquí viene el punto, la gavilla del trigo. Y aquí viene el punto. Dios decía en su palabra en el Antiguo Testamento, mire cómo Dios tenía un cuidado hasta de los animales. No le pondrás un bozal al buey. Dejarás que él esté libre para comer mientras va trillando. ¿Por qué se le permitía al buey comer mientras va trillando? Porque el trillar era su trabajo y el comer era la recompensa, el pago de su trabajo. ¿O acaso ustedes trabajan gratis? ¿Alguien trabaja gratis aquí? No, ¿no es cierto? No es un buen negocio trabajar gratis. Por eso muchos no son pastores. Entonces, de la misma manera, los siervos de Dios, aquellos que predican la palabra, que pastorean la iglesia, tienen derecho también a poder participar del fruto de su trabajo. ¿Pero cómo lo hacen? A través de la generosidad de hombres y mujeres como la tsunamita, que tienen una consideración, un respeto por el trabajo que hacen, y entonces les comparten y les ayudan con lo que pueden. Porque el profeta Eliseo también era humilde. Él tampoco buscó. Él no fue donde la tsunamita y dijo, sí, aquí he predicado tanto y no he comido nada en todo el día. No, dice que simplemente la mujer le ofreció y él lo aceptó. Después, cuando la mujer le ofreció el aposento, él también lo aceptó. Y eso es una norma para los siervos de Dios. Si alguien te ofrece algo, acéptalo, porque es una muestra de cariño. ¿Me comprende? A veces, para mí fue algo que yo tuve que aprender cuando vine al Ecuador, de entender que Ecuador es un país diferente al cual yo venía, la comida era diferente, los aliños eran diferentes, y Dios me enseñó a través de su palabra y a través de consejos de personas que a pesar de que la comida fuera diferente, yo tenía que recibirla porque era la forma en que la gente demostraba su cariño. Y lo hice. Y lo hice tanto que para mí no es un problema ahora recibir. Me encanta la comida ecuatoriana. Bueno, me encanta la comida ecuatoriana. Y la comida chilena también. Pero cuando estaba en Chile, ¿se acuerdan que yo les mandé una foto de unos ecuatorianos que fui a predicar de Otavalo? Oiga, qué emoción cuando haber estado un mes en Chile, fui a la casa de ellos en la noche y habían hecho un sancocho.
Qué rico comer la comida ecuatoriana a los tiempos. Era como que estuviera comiendo mi propia comida de mi tierra. Eso es que yo ya pertenezco a 2 países. Muy bien. Entonces la palabra dice que por causa de ella también, por esta generosidad, Dios la bendijo. Y ojo, las bendiciones de Dios son por gracia, pero muchas bendiciones son la manera en que Dios nos recompensa. Como dice nuestra hermana, no buscamos, pero Dios recompensa. Mira lo que dice 2 de Reyes 4:12. Y después dijo a su criado, dice, versículo 13, dile ahora a ella, ya que te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el profeta Eliseo quiso bendecir a esta mujer? Como un agradecimiento por el buen cuidado que ella había tenido con ellos. Y esto también es algo importante. Sin buscarlo, el Señor recompensó la fe y el amor y la generosidad de esta mujer. Y ¿sabe qué? Hay algo muy importante, que Dios es un Dios generoso y recompensador. Y entonces la palabra nos dice que aunque no debemos buscar y servir con interés, sí Dios quiere bendecirnos y recompensarnos. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice esto, muchas veces dice, por ejemplo, en 2 Corintios 9, 6 al 8, pero esto digo, al que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. De alguna manera, cuando somos generosos, ¿sabe lo que ocurre? ¿Por qué recompensa a Dios la generosidad? Mire, hay otro texto que dice, Lucas 6:38, den y les será dado. Den, dice el Señor, y les será dado o les será devuelto, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. El Señor dice, da y se te devolverá abundantemente. También dice Mateo 10:41, el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Es decir, que si tú tratas con el honor que se merece, Dios te va a tratar con el mismo honor a ti. ¿Y por qué hace eso Dios? ¿Por qué Dios recompensa la generosidad? ¿Sabe por qué? Porque la generosidad es una muestra de una buena administración. Y cuando Dios ve que los recursos que tú estás usando, los estás usando correctamente, entonces Dios te va a dar más para que sigas haciendo su buena obra. ¿Sabes? Es una ley de la Biblia. No tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad, es lo que dice la palabra. La palabra dice que si en lo poco somos fieles, entonces estaremos en condiciones de ser fieles en lo mucho. Entonces Dios recompensa, y lo recompensó a esta mujer dándole un hijo. Y después resucitando a su hijo. Como era una mujer que amaba y temía a Dios, Dios le cuidaba, le honraba, porque Dios honra a los que le honran. Pero aquí encontramos algo maravilloso, mire. Vemos por último que que era una mujer que tenía la obra de Dios en su vida. ¿Sabe? Ella tuvo la experiencia de ver el milagro de Dios dándole un hijo cuando no podía. Tuvo la experiencia de ver a su hijo resucitar cuando éste había muerto. Y tuvo la experiencia de haber sido prevenida por Dios cuando venía el hambre y de haber recuperado todas sus propiedades. La pregunta es, ¿qué tenía esta mujer en su vida? La obra continua de Dios. Entonces, mire, aquello es muy importante. La palabra nos fue dada, entre otras cosas, para fortalecer y aumentar nuestra fe. Entonces, yo quiero que usted escuche esta enseñanza y que esta palabra le ayude a que su fe crezca y madure y se haga más grande. La pregunta es, ¿estás viendo la obra de Dios en tu vida? ¿Es Dios real? Vimos cómo esta mujer buscaba al Señor de todo corazón y con persistencia. Hermanos, tenemos que buscar de tal manera al Señor que podamos ver claramente su obra en nosotros. Una de las cosas que yo siempre le aconsejo a los hermanos es, busca, hermano, hermana, que en todo lo que haces en tu vida, la obra de Dios esté ahí, que Dios siempre esté obrando, que Dios siempre esté guiándote, que Dios siempre esté mostrándote y poniendo su mano. Esa es la vida que Dios quiere de nosotros. No quiere otra. Es una vida
donde vemos a un Dios real y verdadero obrar de manera clara, tangible en nuestra vida. Y cuando tenemos una vida así, somos de testimonio a otros. Quiero terminar con una última reflexión. Esta fue una mujer generosa, fue una mujer que tenía una fe persistente y por ella fue de bendición a su familia. Cuando ella salió huyendo por el hambre y cuando regresa, su casa y sus terrenos habían sido ocupados por otros. Y entonces ella va donde el rey. Y la pregunta es, ¿le devolvió el rey lo que ella perdió o no? Según la historia sí, pero la pregunta es, ¿qué le motivó al rey a devolverle sus propiedades así de manera tan fácil? El testimonio. El testimonio que dio Giezi, pero también el testimonio que dio de ella. En definitiva, el testimonio de lo que Dios hizo en esta mujer. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 8, versículo 6. Escuche lo que dice. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Le contó todo lo que Dios le había hecho, cómo le había dado un hijo, cómo le resucitó al hijo y todo. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día en que dejó el país hasta ahora. Mire, por la fe y el testimonio de lo que Dios hizo en esta mujer, su familia recuperó todas sus propiedades. Su hijo recuperó la vida y ahora recuperaron sus propiedades. Dice la palabra que esto le motivó al rey con su autoridad, devolverle todo a esta mujer. Y aquí viene el punto, mire. Cuando tenemos una fe profunda y verdadera en el Señor, Dios va desarrollando ciertas virtudes, como la generosidad, como la fe perseverante, como la paciencia, como la amabilidad, la gratitud, la perseverancia, la firmeza, el dominio propio, etc. El fruto del Espíritu, exacto, que terminan por ser de bendición a los que están a nuestro alrededor. Y además de eso, una fe verdadera me lleva a ver obrar a Dios de una manera clara, de modo que la gente lo puede ver. Cuando el rey escuchó el testimonio de Giezi y el testimonio de la mujer, ¿sabe? Lo más probable es que él sintió cierto temor porque pudo ver que Dios estaba con esta mujer. Cuando Dios está con una persona, eso provoca que las otras personas sientan cierto temor en el buen sentido, como un cierto respeto, porque ellos ven que Dios está con esa persona. Y uno de los testimonios más grandes que impacta a nuestros familiares, amigos, vecinos, es que ellos vean que Dios está con nosotros. Y la pregunta es, ¿Dios está contigo de esa manera? ¿Está Dios conmigo de esa manera, de modo que la gente puede ver y siente temor de lo que me pueda hacer porque puede ver a Dios en mí? Si no es así, eso es algo que tenemos que buscar. Eso es algo que tenemos que desarrollar. Pero todo eso parte cuando tenemos una fe verdadera en el Señor. Cuando hay un momento en nuestra vida en que rendimos nuestra vida a Cristo y nos entregamos por entero a Él, sin reservar nada, sin dejar ningún ídolo por ahí, sin ningún lugar alto, sin ningún pecadito por ahí, totalmente entero, de manera íntegra, consagrados totalmente al Señor. Para concluir, podemos resumir las bendiciones de esta mujer. Primero, Dios le dio un hijo cuando no tenía. Cuando el hijo muere, Dios lo resucita. Dios les advierte a ella y a su familia del hambre que venía. Y cuando regresan, recuperan todas sus propiedades. Todo esto proviene de Dios. Pero ¿a quién utilizó Dios para bendecir a esta familia? La respuesta es a una esposa y madre temerosa de Dios, que por su amor al Señor desarrolló una generosidad y una confianza en su vida que terminaron siendo de bendición para todos los de su casa. Como esposa o como madre, ¿qué virtudes del carácter del Señor estás desarrollando en tu vida, de modo que tu familia sea bendecida por ti? A lo mejor tú no tienes la bendición de tener un esposo, o a lo mejor tu esposo no conoce a Cristo o no le ama al Señor. Dios puede bendecir a tu familia por causa tuya.
Dios puede utilizarte a ti como mujer en traer la bendición a Dios. Entonces, ¿cómo? No es solamente el hombre, también es la mujer la que puede conducir a su hogar hacia la bendición de Dios, hacia ver la obra de Dios claramente en sus vidas. Qué gracias damos a Dios por las madres y por las mujeres, que fueron ellas las que primero vieron al Señor resucitado. Y fueron solo mujeres las que acompañaron a Cristo cuando estaba muriendo en la cruz. El Señor tiene un corazón muy amoroso hacia las mujeres. Quizás son las que a veces tienen que sufrir y soportar cosas difíciles. Pero el Señor bendice a las mujeres que confían en el Señor. Y Dios quiere hacer de ustedes, mis apreciadas hermanas, mujeres que vean la obra de Dios en su vida. Y tienen todo el potencial que Dios les ha dado para vivir para Dios, para amarle y para ser de bendición donde quiera que vayan. Que el Señor bendiga tu vida y que seas como esta mujer sunamita, una mujer que había tenido una comunión tan grande con el Señor, que tenía un carácter y un corazón lleno de amor y de generosidad y lleno de fe, que terminaron por traer la bendición de Dios a toda su familia. Que el Señor bendiga la palabra que hemos compartido esta mañana. Que nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie para darle gracias al Señor.